Continuamos en Televida con la presencia de Norberto Vergara, kinesiólogo, fisiatra, quiropráctico. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás? Hola, Claudio. ¿Cómo estás? Buenas Bien. tardes. Hoy vamos a hablar del famoso dolor de cintura que ya a veces de forma previa y sin un diagnóstico decimos ciatalgia o me duele el ciático, ¿no es cierto? En realidad hay muchos dolores de cintura, pero uno de los más famosos, digamos, que es el ciático, ¿no? Claro, el dolor de cintura generalmente se le dice lumbago o lumbalgia. Sí. Claro, pero el ciático ya es más puntual, generalmente duele en el medio de la nalga, del glúteo, y se proyecta. Claro. Pero hay dos tipos de diagnóstico diferencial que determinan si es una ciática de origen, digamos, que tenga que ver el nervio propiamente dicho, porque baja de las vértebras, baja hacia el pie, es uno de los nervios más largos que tenemos en el cuerpo humano. Claro, por eso es interesante que veamos ahora cómo identificarlo nosotros en primera instancia, ¿no? Hasta tanto tenemos un diagnóstico certero, cómo diferenciarlo de los habituales dolores de lumbalgias, como vos me decías. Bueno, es muy parecido el discógeno, que es una protrusión del disco y aprieta el nacimiento del nervio ciático, que es la raíz nerviosa, y ahí se proyecta. Claro. Con una parestesia, o sea, falta de sensibilidad. En cambio, el dolor del nervio ciático propiamente dicho es un músculo que está en la pelvis, con forma de pirámide. La parte de la base de la pirámide está en el sacro y va hacia un hueso que se llama la cabeza del femoral, que se llama trocánter mayor. Sí. Ahí es una prominencia que se inserta el vértice de esa pirámide. Entonces, teniendo la idea de una pirámide, por detrás pasa el nervio ciático. Como hace una hipertrofia de estar mucho tiempo sentado, ahora que nos pasó, se hipertrofia el músculo, se endurece, y ¿qué hace? Irrita el nervio ciático. Sí. Y ahí se proyecta hacia abajo, hacia el glúteo o bien hacia el muslo. Bien. Eso hay que saberlo diferenciar, porque a veces coinciden las dos cosas. Tiene una hernia de disco y también se lo ve con este síndrome. ¿El dolor se localiza en ese lugar o hay El una...? dolor se localiza justo en el centro. Ajá. O en uno de los glúteos, Sí. de la pelvis, o en el otro. Entonces, cómo diferenciarlos es muy importante para no gastar energías en el tratamiento. Sí. Además, no es quirúrgico, no es una hernia de disco, al contrario. Yo diría que hay un alto porcentaje, muy frecuente, de hasta un 90% de los casos que uno ha visto, que es el síndrome del piramidal. Que la mujer lo padece cuando está muy cruzada de piernas y el hombre cuando lleva detrás en el bolsillo algo que lo apriete porque no se sienta sobre los isquiones. Se sienta de esta forma. Claro. Entonces una billetera Claro. presiona en esa zona presiona al músculo, lo Sí, presiona, sí, se endurece el músculo y el músculo le transmite esa sensación al nervio inflamándolo. Vamos a ver entonces cuál es el tratamiento. Bueno, afortunadamente no es quirúrgico, eso es una buena noticia. Totalmente asegurado, no se puede operar eso. Bien. Entonces, ¿cómo lo detectamos? Es muy importante. Sí. Segundo, hay una técnica. También debo decir cómo aparece ese músculo contraído, en forma proximal cuando uno se sienta, y en forma distal el pie le da una causa de desalineamiento, principalmente el pie caído hacia adentro, el pie pronado, Sí. que rota todo y hace este desorden en la Claro. cadera o en la pelvis. Entonces, primero solucionar, si es así, en forma ascendente, con un par de plantillas. Por eso hay que analizar el causal, es fundamental. Por supuesto. Por eso digo que muchas veces coincide, vienen con un diagnóstico de hernia de disco, uno trabaja el piramidal y el Sí. cuadro cambia totalmente. Así que no apresurarse, porque tenemos esa ventaja, Claro, sí, esa sí, sí, opción. Entonces, hay una técnica que se llama trigenic. El trigenic tiene tres partes: elongación del músculo mediante la función que la ejerce el paciente, se le enseña, y la respiración.
el quiropráctico lo que hace es presionar ese músculo que él está moviendo. Entonces una elongación asistida muy importante para que el piramidal afloje. Claro. Se hace con el pulgar o se hace con el codo. En los dos lugares de inserción, tanto en la inserción del sacro como en la inserción del trocánter mayor. Después hay una serie de ejercicios de elongación que la mayoría de los kinesiólogos la conocen, y ahí cuando cede se va el síntoma y los signos son otra Pero digamos que el dolor, que es lo que más nos preocupa y no nos deja vivir, eso lo podemos aflojar ya. El dolor, que es invalidante, sí. hay mucha, digamos que el trabajador no puede hacer nada. Claro, eso lo podemos hacer. Eso es importante. El dolor cede en 2 o 3 sesiones. Bien. Ayudado, por supuesto, en tarea que hay que hacer en la casa. Perfecto. Bueno, allí en HSN no solamente que pueden hacer todos estos estudios, sino que además tienen todos los elementos vitales para poder corregir. Sí, por supuesto hay que separar lo que es solucionar el problema de base y otro, lo del Trigenic, que lo hacemos en los consultorios. Claro, por supuesto. Perfecto. Vamos a dar la dirección y teléfono para que la gente anote. La dirección es calle Alvear, 324, estamos entre Catamarca y Tucumán. Y el teléfono es 439-5432. No nos molesta si quieren consultar este tipo de problemas. 439-5432. Bueno, Norberto, muchas gracias. A ustedes, nos vemos a encontrar. como siempre, Claudia, nos vemos. Continuamos con más Televida.